En este vídeo vamos a hacer como ejemplo el ejercicio 22 de la página 267. Dice así: en una encuesta a pie de calle, el 80% de los entrevistados dice que ve la televisión o lee. El 35% realiza ambas cosas y el 60% no lee. Calcula la probabilidad de que una persona elegida al azar. Bueno, viene una serie de apartados. Ahora vamos a irlo viendo. Entonces, este ejercicio se puede hacer de dos maneras, por lo menos, que es directamente aplicando las fórmulas que hemos aprendido en los teoremas, o también con una tabla de contingencia. Si lo hacemos con una tabla de contingencia y entendemos bien qué es lo que tenemos que poner en la tabla, entonces el ejercicio es muy sencillo. Entonces dice: en una encuesta a pie de calle, el 80% de los entrevistados dice que ve la televisión o lee. Es decir, la probabilidad de que vea la televisión o unión lea es del 80%. Bien, ¿eso viene en la tabla de contingencia? No directamente, porque esta es una unión. Entonces, aquí dentro, en estos cuatro cuadritos, vamos a ir poniendo probabilidades de la intersección de cada dos elementos. Aquí en el margen viene, o sería la probabilidad del suceso completo, ¿no? La probabilidad de leer sería aquí, la total aquí. De no leer aquí, y aquí abajo la de que sí vea la tele y la de que no vea la tele. Y aquí las intersecciones. La unión sería pues la suma, digamos, de, por ejemplo, de sí ver la televisión o leer, pues puede ser que sí vea la televisión y que sí lea, o que lea aunque no vea la televisión, o que vea la televisión aunque no lea. Es decir, que el 80% sería la suma de estas tres casillas, ¿vale? Entonces eso ya lo tenemos ahí. Lo aparcamos un momentito y seguimos viendo el enunciado. Dice que el 35% realiza ambas cosas, o sea, ve la televisión y lee. Bueno, pues entonces ese dato sí lo podemos poner aquí, 35%, la probabilidad de que vea la televisión y lee es del 35%. Bien, y ahora dice, y el 60% no lee el 60%. 60% no lee. Muy bien, bueno, pues entonces con esos datos yo creo que ya es suficiente. Vamos a ver si averiguamos el resto de cuadritos. Aquí tenemos 60%. El total de todo, el total del total es 100%. Luego aquí será el 40%. Si los que no leen son el 60%, los que leen el 40%. Si los que leen y ven la televisión son 35%, los que leen y no ven la televisión son la diferencia para que la suma sea 40%. Y ahora, ¿cómo sacamos lo demás? Pues ya he dicho que estas tres casillas suman 80, luego entre estas dos son 40 y esta sería los 40 que faltan. Y entonces tengo hasta 60%, aquí serían 20, y ya sumando las columnas pues tengo las casillas que me faltan abajo, 35 y 40, 75% y 5 y 20, 25%. Muy bien, pues entonces ya puedo ir contestando a las preguntas. Dice el apartado A: probabilidad de que vea la televisión y no lea. Probabilidad de televisión y no lee. Pues sería televisión, sí televisión y no lee. 40%. Ya está contestado. Apartado B dice: lea y no vea la televisión. Probabilidad de que lea, lee y no televisión. Lee y no televisión, 5%. Ya está contestado. Apartado C: haga solamente una de las dos cosas. Bueno, pues entonces eso sería una de las dos cosas.
una de las dos cosas solamente, sería o que lee y no ve la televisión, o que ve la televisión y no lee. Sería 40%, aquí no hay problema en sumar, porcentajes sí se pueden sumar, entonces 45%, 45%, estos. Muy bien, el apartado D sería no haga ninguna de las dos cosas, probabilidad de no televisión y no lee. No televisión, no lee, 20%. Y el apartado E sería, ¿son independientes los sucesos ver la tele y leer? Independientes televisión y leer. Y leer son independientes. Bueno, pues entonces lo que podríamos ver es si el producto, o sea, si la probabilidad de la intersección, la probabilidad de televisión y leer es igual al producto de la probabilidad de la televisión por la probabilidad de leer. Esto es igual, bueno, esto ya lo tenemos calculado de aquí, 35%, 0,35 vamos a poner. Ahora sí me interesa ponerlo en decimal, que el producto de tantos por ciento hay que tener cuidado. Y la probabilidad de que vea la televisión son, si televisión, 75%, 0,75, por la probabilidad de leer. Leer es 40, 0,40. Hago la cuenta con la calculadora, 0,75 por 0,40. Y entonces me sale 0,30. Entonces me sale 0,30. Y aquí me salía 0,35. No es igual, no es igual. Entonces no son independientes. Bien, os propongo los ejercicios, lo he leído así por encima y creo que son similares. Se pueden hacer por tabla de contingencia, que es bastante fácil. Se pueden hacer directamente con ayuda de las fórmulas. Aquí he decidido hacerlo por tabla de contingencia para que veáis cómo se plantea con la tabla de contingencia. Pues podéis hacer los ejercicios de la página 267, el 21 y el 24, que creo que son similares. Bien, muchas gracias por vuestra atención.